Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. La bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Hoy nos encontramos desde una de las playas más lindas que tiene Aruba, Eagle Beach. Es de arena blanca y suave y ha sido calificada como una de las mejores playas en el mundo. Iniciamos nuestra emisión con noticias locales. Un caso serio se presentó ayer en donde la intolerancia y la falta de respeto de un hijo hacia su propia madre se vio reflejada en un caso que tuvo que atender la policía de inmediato. El hecho se registró una madre indefensa quien le estaba reclamando a su propio hijo que no la maltratara más. Al oír estos gritos, dos hombres acudieron a ayudarla y golpearon en varias ocasiones a este rebelde joven, causándole fuertes heridas en la cabeza. El hijo fue retenido por la policía de la isla. Recientemente se presentó un caso en el que una madre en un auto fue salvada por dos hombres que vieron el abuso que se estaba llevando a cabo por su propio hijo. Estos dos hombres ayudaron a la madre que estaba indefensa en ese auto. La señora estaba gritándole a su hijo durante la agresión que no la maltratara, ya que ella era su madre. De esta forma, los dos hombres en un camión vieron este abuso y no dudaron en detenerse e ir inmediatamente a ver qué era lo que estaba sucediendo con este joven abusador. Ellos debieron actuar con mano dura de una forma pesada debido a que este hijo estaba sin respeto y de una forma rebelde. Los hombres golpearon al joven causándole heridas en la cabeza. La policía fue avisada de forma inmediata y llegaron con urgencia al lugar. A su llegada encontraron a la madre y a los dos hombres que actuaron a tiempo. El hijo agresor también estaba en este lugar. La policía de inmediato se llevó a este hombre del sitio después de atender con la madre y también con los dos hombres. La reacción en el sitio fue completamente en pro hacia la actuación de estos dos hombres que reaccionaron para evitar hasta que el hijo pudiese matar a la madre. Este tipo de intolerancias son inaceptables en una sociedad actual. Atención, que fue desarticulada una red de mafia que operaba en el aeropuerto José Chávez en Perú. 8 trabajadores fueron detenidos porque cambiaban las maletas con droga a incautos pasajeros. Veamos el siguiente informe. Aprovechaban su labor al interior del aeropuerto para intercambiar maletas y enviarlas al extranjero repletas de droga. Estos 8 sujetos son nada menos que trabajadores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que quedaron al descubierto cuando estaban a punto de realizar un nuevo envío a México. Se trata de 3 trabajadores de la empresa de transportes Transver, que opera fuera del terminal. Ellos camuflaban la maleta repleta de droga, entre otras que entregaban a otros 3 trabajadores de la empresa Talma, que opera al interior. Estos se encargaban de colocar la maleta con las que habían pasado los controles, le quitaban el ticket de revisado a una de ellas y la subían al avión. La maleta que está con el ticket es la que va al país de destino y la organización allá lo recibe antes que esta maleta sea sacada supuestamente por la pasajera. La pasajera no sabe, pero la maleta de ella, su maleta auténtica, digamos, de su propiedad, esa queda acá, porque no tiene ticket. Este fue el caso de la profesora mexicana Ángel de María Soto Zárate, quien en julio pasado permaneció 5 días detenida al retornar a su país, acusada de transportar 10 kilos de droga, aunque en todo momento ella negó que se trate de su maleta. Lo mismo ocurrió con el contador Ernesto de la Torre, también mexicano, detenido día y medio al ser acusado de transportar 23 kilos de droga. Ambos hicieron escala en Lima, donde les cambiaron sus maletas. Esta banda internacional tendría varios meses operando. Tras las detenciones, se encontró $85.000 y otros 58.000 en el domicilio de uno de ellos, producto de estos envíos. Talma también envió un comunicado condenando los hechos y asegurando que esto no ocurrió dentro de sus instalaciones. Este jueves fue ratificada la medida privativa de libertad en contra de Leopoldo López en Venezuela. El coordinador nacional de Voluntad Popular deberá permanecer en la cárcel militar de Ramo Verde y aproximadamente se abrirá un juicio en su contra.
A su salida del tercer día de audiencia preliminar que se prolongó hasta las 3:30 de la mañana, hora Venezuela, el abogado Juan Carlos Gutiérrez informó que la próxima semana acudirá hasta el Tribunal Supremo de Justicia para apelar esta decisión. Dijo que va a introducir un amparo constitucional ante la Sala Constitucional del Máximo Juzgado y un abocamiento ante la Sala de Casación Penal. Esto en rechazo a la decisión de la juez 16ª de control Adriana López de ratificar la privativa de libertad de Leopoldo López y su pase a juicio. Esto no nos arredra, esto no nos afecta. Hoy, más que nunca, cobra vigencia y fortaleza la frase de Leo: el que se cansa pierde. Aquí nadie se cansa, aquí nadie pierde. Seguiremos transitando estos caminos jurídicos, si se le puede llamar de esa manera, y presentaremos nuestro recurso de apelación el próximo miércoles. Los estudiantes Marco Coelho y Cristian Holdak también pasaron a juicio privados de libertad. La juez modificó toda la decisión. La respetamos, no la acatamos, no la compartimos, pero la respetamos. Es nuestro deber como abogados litigantes y respetuosos de las leyes y respetuosos de las decisiones de los tribunales. Y después de 7 horas y media, ya amaneciendo, tenemos un fallo totalmente adverso. La defensa de Leopoldo López ofrecerá una rueda de prensa este viernes para anunciar lo que será el proceso legal a partir de ahora. Estiman que en los próximos 20 días, lapso establecido por la Fiscalía, se fije lo que sería la primera audiencia de juicio. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Victoria Joseph, Noticiero Venevisión. En Aruba también se vivieron los comicios electorales del pasado 25 de mayo y nos alistamos para una segunda vuelta electoral. Desde este próximo lunes hasta el domingo, los colombianos que inscribieron su cédula pueden ejercer su derecho al voto y así aportar a la fiesta democrática colombiana. Estos son los datos de los resultados de la primera vuelta electoral en Aruba, según la página de la Registraduría Nacional. Este próximo domingo, 15 de junio, Colombia se alista para ir a una segunda vuelta electoral y así definir el futuro del país por medio de una jornada de votación. Los dos candidatos, Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, se alistan para ir a la arena política por segunda vez y así por medio de votos ganar la presidencia en Colombia por los próximos 4 años. En Aruba la primera vuelta electoral se llevó a cabo con total normalidad, más de la debida se podría decir, ya que en la isla existen cerca de 20.000 colombianos, se podría traducir a un 20% del total de la comunidad es de nacionalidad colombiana, pero solo 2.881 personas inscribieron sus cédulas para así aportar a la democracia de su país. Pero después de conocerse a través de la página de la Registraduría Nacional los resultados de la primera vuelta electoral en Aruba, se podría decir que el índice de votantes es nulo. De estos 2.881 inscritos, solo votaron 722 personas. Los resultados de las elecciones de la primera vuelta quedaron de la siguiente forma. Óscar Iván Zuluaga, 355 votos, el 49.51%. Juan Manuel Santos, 122 votos, 17%. Clara López, 76 votos, 10.59%. Marta Lucía Ramírez, 67 votos, 9.34%. Enrique Peñalosa, 64 votos, 8.92%. Votos en blanco, 33, un total de 4.60%. Votos nulos, 2, votos no marcados, 3. En total se emitieron 717 votos. Después de conocer estos resultados, se ve una tendencia de que la comunidad colombiana residenciada en Aruba no aporta democráticamente a los resultados, ya que son más de 2.000 personas quienes pudieron ejercer su voto y no lo hicieron. Por esta razón, aún pueden contribuir con el futuro de Colombia en la segunda vuelta electoral, que se desarrollará a partir de este lunes 9 de junio en las oficinas del consulado ubicado en Julián Strat 4, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y cerrarán el próximo domingo 15 de junio, día en que se conocerá quién será el próximo jefe de Estado en Colombia.
Y si hacemos un cálculo de los anteriores resultados de los casi 20.000 colombianos que residen en Aruba, solo casi 3.000 inscribieron su cédula y de estos, solo 722 emitieron su voto. Es decir, que hay más de 2.000 colombianos que están en Aruba y pueden ejercer su voto y así aportar a la democracia del país que, a pesar que no residen allí, sí puede influir en el futuro de las personas y familiares que están viviendo allí. Así que les hacemos una invitación para que desde el próximo lunes se acerquen a las oficinas del consulado en Colombia, en Aruba, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vayan y depositen su voto electoral. Y como lo anunciamos en el debate que presentó en nuestro canal aliado Noticias Caracol, los candidatos a la presidencia llegaron a la cita para presentar sus propuestas y de esta forma refutar las respuestas de su contrincante. A las 8:30 de la noche llegó a Noticias Caracol el candidato presidente Juan Manuel Santos. Lo hizo acompañado de su esposa y sus 3 hijos. Estaba ansioso por el debate. Listo para este debate. El pueblo colombiano va a tener claro las opciones que tiene para el 15 de junio. A puerta cerrada, se reunió con sus asesores para ultimar detalles. Nos confesó que oró para que lo iluminaran durante el cara a cara con Óscar Iván Zuluaga. ¿A qué santo se encomendó hoy? Yo me encomendé a Dios. En el debate se le vio calmado. En cada receso recibía consejos de sus hijos Martín, Esteban y María Antonia. Su esposa, María Clemencia, no perdió oportunidad para contarle qué estaba opinando la gente en las redes sociales. Al final, entregó su balance. El país es el que juzga, yo no soy el juez para eso, pero yo creo que los argumentos que dimos fueron claros, fueron contundentes, las cifras que dimos fueron las correctas, porque a mí me causó mucha sorpresa que mencionaron unas cifras que son totalmente fuera de la realidad. Y se mostró contento de confrontar ideas en un debate abierto en el que, según Santos, los colombianos quedaron con herramientas suficientes para escoger al futuro presidente. El primero en llegar a Caracol Televisión fue el candidato por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, con expresión serena, preparado. Muy tranquilo y venimos a dar un paso más en esta ruta para ganar la presidencia de Colombia. ¿Pero está listo para un voto finish, por ejemplo? Ya gané la primera encuesta, que fue la elección del 25 de mayo. Vamos a continuar para ganar la gran encuesta, la última, la definitiva, el 15 de junio. Óscar Iván Zuluaga estuvo acompañado de su hijo Esteban, de Alicia Arango, directora de campaña, Germán Medina, y Juan Manuel Ruiz, jefe de prensa. El candidato fue ligeramente maquillado antes de llegar al estudio 10 del canal Caracol. Saludo cordial de caballeros entre Santos y Zuluaga, previo al debate Colombia Decide. Los asesores del candidato Zuluaga lo rodearon en cada pausa. Al final, Óscar Iván Zuluaga manifestó haberse sentido cómodo en el debate. Le pude expresar a los colombianos lo que pienso en temas del mayor interés, y una vez más los colombianos pudieron escuchar mis propuestas, mis convicciones, cuánto quiero mi país y por qué quiero ser el próximo presidente de Colombia. El candidato a la presidencia por el Centro Democrático estuvo satisfecho también por la ligera ventaja que le da la última encuesta de Gallup Colombia. La paralización parcial de 4 de las 5 líneas del metro de Sao Paulo por una huelga de tiempo indefinido a una semana del inicio del Mundial de Fútbol provocó grande embotellamiento en la ciudad mayor brasileña e incidentes en una de las estaciones del sistema subterráneo. Miles de personas se quedaron sin transporte para ir a sus puestos de trabajo y tuvieron que regresar a sus casas debido a que el Sindicato de Trabajadores del Metrô de São Paulo declaró la paralización de 4 de las 5 líneas de metro disponibles y exigen un reajuste salarial de 16%. La paralización es indefinida y parcial debido a que el sindicato determinó que los supervisores y empleados administrativos operen los trenes, situación que genera un riesgo para los pasajeros, pues ese personal no es capacitado para operar las máquinas. Hace pocas horas, el sindicato que coordina este sector ha decidido seguir la huelga por tiempo indeterminado. Todavía, la justicia acaba de determinar que los trabajadores deben operar los trenes en los horarios más críticos, por lo menos. Este viernes, la selección brasileña juega en São Paulo un partido amistoso contra la Serbia. Este es el último juego antes del estreno en el Mundial la próxima semana. Con la paralización del metro, la alcaldía cree en un embotellamiento gigante en la ciudad más importante de Brasil.
A ellos se unió el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, que reunió hoy a unas 4.000 personas en una manifestación contra los gastos del Mundial de Fútbol. Ellos amenazan con radicalizar sus protestas durante la cita deportiva si sus peticiones no sean atendidas. Un desafío para la seguridad de las 32 selecciones y de los 600.000 extranjeros que Brasil espera para la llamada Fiesta Mundial de Fútbol. Este es un informe de Marcelo Favalli, Band News, Brasil. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.